El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad arterial periférica. Es importante iniciar con la definición. ¿Qué es? Es un trastorno clínico en el que se presenta oclusión o estenosis de las arterias principales que condicionan a una insuficiente flujo de la sangre. También lo define como una enfermedad arterial que afecta la vasculatura periférica, o sea, la no coronaria debido a aterosclerosis. Esta enfermedad afecta varios tipos de arterias, como son las arterias extracraneales carótidas, que cuando las afecta se manifiestan con accidentes cerebrovasculares. También de enfermedad de las arterias vertebrales, enfermedad de las arterias de las extremidades superiores, que se localiza fundamentalmente en el tronco brachiocefálico y afecta también a las arterias subclavias y axilares. También está la enfermedad arterial de las arterias mesentéricas, que esta puede ser aguda o crónica y se puede ver también a aterosclerosis o no. Y también encontramos la enfermedad de las arterias renales, en las que se considera cuando hay una oclusión menor al 60% de estas arterias. Y por último, y no menos importante, la enfermedad arterial de las extremidades inferiores, que es las que vamos a tratar a profundidad en este video. Epidemiológicamente, 202 millones de personas en todo el mundo tienen esta enfermedad. Generalmente aparece a los 60 años, a los 50 años y la tasa de enfermedad es 20% a los 80 años. Los países en vía de desarrollo tienen mayor prevalencia las mujeres y la proporción sintomática es de 1 a 3 a 1 a 5 personas. Es más prevalente en individuos mayores, en ciertas poblaciones étnicas, también las familias que han presentado aterosclerosis y aquellas personas con factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en general. Y el número total de las personas con esta patología se ha ido disparando, con el aumento en un 23% en la última década debido al crecimiento de la población total. El envejecimiento en general también ha aumentado, el aumento en la incidencia de diabetes y del tabaquismo, generalmente pues más en países en vía de desarrollo. Bueno, para hablar de la enfermedad arterial periférica, pues es importante recordar la anatomía de las arterias. Recordemos que las arterias se clasifican en tres tipos de arterias. Están las elásticas, que son más grandes, de un calibre más grande y están más cerca del corazón. Estas transportan sangre desde el corazón hacia otros sistemas. Luego encontramos las arterias musculares. Estas tienen mucho más músculo liso y menos elastina en la túnica media. Estas se encuentran un poco más alejadas del corazón. Y por último tenemos las arteriolas. Estas son ya más pequeñas y se distinguen por las capas de células musculares lisas que tienen en la túnica media. Estas ya sirven como reguladoras del flujo hacia los lechos capilares. Bueno, recordemos también que las arterias tienen tres capas o tres túnicas: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Y la túnica externa o túnica adventicia pues es lo que recubre las arterias. La túnica media se compone de una membrana elástica externa y de músculo liso. Y ya en cuanto a la túnica íntima, tiene una membrana elástica pero ya interna, la lámina propia que consta de tejido conectivo y de músculo liso. Y ya más hacia el interior se encuentra la membrana basal y el endotelio de las arterias. La irrigación de las extremidades inferiores viene desde la aorta torácica, que después pasa a ser la aorta abdominal con sus dos ramas y se divide en las ilíacas comunes. De las ilíacas comunes pasa a ser la arteria femoral común, que esta es la que perfunde a las extremidades inferiores. La femoral común se bifurca, se ramifica en la arteria femoral profunda y en la arteria femoral superficial, a una corta distancia del ligamento inguinal. La arteria
femoral superficial discurre hacia abajo por el muslo entre los músculos aductor y cuádriceps, dentro del compartimiento anterior. En el tercio distal del fémur, la arteria femoral superficial está muy cerca del fémur. La arteria femoral superficial pasa a través del conducto aductor para convertirse en la arteria poplitea, que con mayor frecuencia se divide a nivel de la tuberosidad tibial en la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo, que además este tronco se divide en las arterias tibiales posteriores y en las peroneas. La arteria tibial anterior acompaña al nervio peroneo profundo a lo largo de la margen posterior de la tibia, y la arteria peronea pasa adyacente al margen medial a lo largo del peroné distalmente. Por último, se termina en la arteria dorsal del pie, que es el arco plantar y la arteria digital plantar. En cuanto a la etiología, es importante tener en cuenta que la causa más frecuente es la aterosclerosis y se presenta comúnmente en mayores de 50 años, pero también hay que tener en cuenta que se pueden presentar otras causas, como son la vasculitis, la embolia, la trombosis, el traumatismo o el síndrome de atrapamiento. En cuanto a la fisiopatología, primero tenemos que tener en cuenta cómo está constituida la arteria. Entonces tenemos que hay una túnica interna compuesta por un endotelio, que es el que se encarga de transportar los desechos o los nutrientes, en una membrana basal, una lámina elástica interna, una túnica media compuesta por un músculo liso y pues ya la túnica externa. En cuanto a la fisiopatología como tal, entonces tenemos que va a ocurrir una lesión inicial que me va a afectar la arteria, pero pues histológicamente va a estar normal. Hay que tener en cuenta que se puede presentar alguna infiltración de los macrófagos o de células escumosas aisladas, y aquí es donde va a empezar pues la lesión como tal. Siguiente de esto va a haber una estría grasa donde se van a empezar a acumular lípidos. Va a haber una lesión intermedia donde la acumulación de lípidos va a ser mayor y van a haber unos depósitos externos de los mismos. Un ateroma donde va a haber una cantidad más alta de lípidos y núcleos de lípidos extracelulares. Un fibroateroma donde ya se van a dividir entre lípidos simples o múltiples y pues ya se va a denotar una calcificación o fibrosis. Y ya en la lesión complicada pues van a haber unos defectos de superficie, se puede presentar una hemorragia, una hematoma o una trombosis. Hay que tener en cuenta que en la primera presentación, lo que es lesión inicial hasta lesión intermedia, hay ausencia de signos clínicos, pero pues con el pasar del tiempo se pueden ir presentando los mismos y ya los vamos a mencionar más adelante. Bueno, en la enfermedad arterial vamos a encontrar dos tipos de isquemia. La primera es la funcional, la cual va a estar normal en reposo y va a estar insuficiente en ejercicio. Esto clínicamente se me va a presentar como una claudicación intermitente. Y la crítica, donde hay déficit de perfusión en reposo, y clínicamente se me va a presentar con dolor en reposo en las lesiones tróficas. Bueno, entonces vamos a hablar en cuanto a la presentación clínica de lo que sería la enfermedad arterial periférica. Entonces, su presentación clínica, a menudo los pacientes pues, que tienen esta enfermedad no presentan quejas, suele pasar asintomáticamente. Si el suministro de sangre no es suficiente, pues ya se producirán los síntomas claramente, y la gravedad de esta pues van a depender de varios factores: del estrechamiento arterial, del número de las arterias que se encuentren afectadas y del nivel de actividad que los pacientes tengan. Los principales síntomas que van a tener pues, estos pacientes van a ser dolor en uno o de los más grupos musculares de las extremidades, pues, o llamado como de otra forma, claudicación intermitente. Un dolor atípico, igualmente pues, en miembros inferiores, y dolor en reposo o con heridas que no cicatrizan, ulceraciones y gangrena, pues igualmente pues, que no mejoran. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, vamos a hablar que en los pacientes mayores de 50 años de edad, del 20 al 50%
van a presentar esta enfermedad de forma sintomática. Pues como ya hemos dicho, es muy frecuente que se dé. El dolor atípico en las piernas se puede presentar en un 40 a un 50%, la claudicación intermitente del 10 al 35% y una extremidad amenazada que sería pues isquemia del 1 al 2%, pues siendo menos frecuente por así decirlo. Vamos a explicar qué es la claudicación intermitente y el dolor atípico en las extremidades inferiores, que son los síntomas más comunes y más frecuentes. Como ya hemos dicho, la mayoría pues presentan dolor en las extremidades inferiores, ya sea como claudicación intermitente o como dolor atípico en las piernas. Y como tal, la definición de claudicación intermitente es una incomodidad reproducible de un grado de músculos que se induce mediante el ejercicio y se alivia al descanso, al reposo del paciente. Aproximadamente unos 10 minutos después de que el paciente ya se encuentre en reposo, bajan los síntomas. En la enfermedad arterial periférica va a haber un miembro amenazado, como ya hemos mencionado antes, que quiere decir que el miembro inferior, está pasando por isquemia crítica pues, de la extremidad. Del 1 al 2% de los pacientes con enfermedad arterial periférica que tienen pues, más de 50 años puede presentarse pues, un miembro amenazado, o sea, isquemia en otras palabras. Y esta isquemia se puede como clasificar en dos: isquemia aguda e isquemia crónica. La isquemia aguda sería menor a 2 semanas y isquemia crónica mayor a 2 semanas y pues sus síntomas van a ser diferentes. Entonces, en la isquemia aguda vamos a presentar dolor, parestesias, los pulsos van a estar o disminuidos o totalmente ausentes y va a haber frialdad de la extremidad. Y ya en la isquemia crónica los síntomas van a ser que el dolor ya se va a dar también hasta en reposo, o sea, no es ya la claudicación intermitente que se haría en la actividad, sino que el dolor también va a pasar al reposo, y ulceración isquémica y gangrena, que sería pues como los extremos, como los síntomas más significativos. Los síntomas, como ya lo veníamos hablando, principalmente dolor en la extremidad inferior, claudicación intermitente, dolor atípico en las extremidades, un dolor que es difuso pero que es severo. Este dolor se caracteriza porque es de inicio súbito y igualmente como que es parecido como una claudicación, por así decirlo. Heridas no cicatrizantes, que en este caso serían las úlceras, y decoloración de la piel hasta que llegue a la gangrena. Entonces acá podemos ver cómo va como paso a paso hasta que ya termina en la gangrena. Dependiendo de la zona de lesión, o sea, en la zona en la que se encuentre la úlcera o la gangrena, va a ser como o sea, se va como a decir cuál es la zona que está afectada. Entonces, si la zona es a nivel de la aortoilíaca, entonces los síntomas que se van a presentar son claudicación en el glúteo, en el muslo, y en el músculo gastrocnemio, o pues como llamado coloquialmente gemelar. Y van a generar hipotencia en el varón, dificultades para la erección. Si la zona de lesión está a nivel de la femoropoplitea, los síntomas o el cuadro clínico que se va a presentar es claudicación del músculo gemelar y que puede venir o no acompañado de claudicación plantar. Y infrapoplitea, que sería pues ella la claudicación plantar. Al examen físico, ¿qué vamos a buscar para pues sospechar o pensar que estamos frente a una enfermedad arterial periférica? Importante el aspecto de las extremidades. En estos pacientes, ¿cómo la vamos a encontrar? Una piel seca que es brillante y que pues se caracteriza por la ausencia de pelo. La temperatura y color de la piel, la temperatura pues va a estar fría, la piel de este paciente en las extremidades inferiores va a ser fría. La presencia de ulceraciones que se van a localizar predominantemente en la punta de los dedos y entre los dígitos, y el sitio es donde haya como mayor presión o contacto más frecuente, que sería como sería el maleolo lateral y las cabezas de los metatarsales. Podemos ver al examen físico en un paciente que tenga una enfermedad arterial periférica es la gangrena. Existen como dos tipos de gangrena, la gangrena seca y la gangrena húmeda, y en este caso va a predominar la gangrena seca. Pues entonces las características, pues como su nombre lo indica, tiene textura dura y seca,
que va a aparecer en las partes distales de los dedos de los pies. Ya vimos la fisiopatología y vimos la sintomatología. Ahora vamos a ver los métodos diagnósticos para poder determinar una enfermedad arterial periférica. Si un paciente, lo principal, como en toda patología, es una buena historia clínica y un buen examen físico. Sin esto no podemos determinar nunca una patología. Ya luego las ayudas extras, como lo son estos índices que les vamos a explicar a continuación, nos van a acercar o nos van a determinar la enfermedad. Para comenzar, el índice de tobillo-brazo, el cual es el más específico. Si el paciente tiene la sintomatología y nos sale un índice de tobillo-brazo, ya no se necesita más nada que esto para determinar que el paciente sufre de una enfermedad arterial periférica. Más adelante se la explicaremos a profundidad. El índice de dedo-pie braquial, la prueba de esfuerzo y las presiones segmentarias. También tenemos imágenes vasculares como son la angiografía por tomografía computarizada y angiografía por resonancia magnética. Bueno, para empezar hablando sobre el índice tobillo-brazo, como les mencioné anteriormente, es el índice más importante para la determinación de esta patología y vamos a necesitar principalmente 4 instrumentos para realizar esta prueba. Lo principal es una camilla, ya que el paciente debe de estar en decúbito supino para poder llevar a cabo la revisión. Luego necesitamos un Doppler continuo con sonda de 5 a 10 MHz, un esfingomanómetro o también conocido como un tensiómetro y un gel conductor de ultrasonido. Este índice lo vamos a determinar o lo vamos a medir únicamente en 3 situaciones. Cuando tenemos un paciente que tenga un pulso pedio anormal o un pulso pedio ausente. Cuando tengamos un paciente mayor de 70 años con síntomas sugestivos de la patología o cuando tengamos a un paciente con edad comprendida entre los 50 y 69 años con historial de tabaquismo o de diabetes y obviamente tenga los síntomas sugestivos de la patología. Entonces, si el índice nos sale menor o igual a 0.9, estamos en presencia de un diagnóstico definitivo de enfermedad arterial periférica crónica. Si tenemos un índice de 0.91 a 1.3, hablamos de un índice normal. Normalmente no se indican más pruebas, sin embargo, como veremos posteriormente, se le puede realizar al paciente, si sus síntomas son extremadamente sugestivos, se le puede realizar la prueba de esfuerzo o la prueba de ejercicio, que vamos a explicar más adelante. Y si el índice es mayor a 1.4, se le puede realizar la onda velocimpétrica Doppler o el índice dedo-pie-brazo. Cabe destacar que si el índice está entre 0.4 y 0.9, esto es sugestivo de una claudicación, y si está menor a 0.4, entonces nos está dando a sospechar que es una obstrucción, pero de multinivel. Enrollamos el manguito alrededor del brazo unos 2 a 3 centímetros por encima de la fosa antecubital. Buscamos el pulso braquial. Luego agregamos gel para facilitar la transmisión del sonido. Colocamos la sonda y buscamos el punto donde se produce el sonido más audible del flujo arterial. A continuación, repetimos el proceso en el brazo contralateral.
Colocamos el manguito unos centímetros por encima de los malleolos. Buscamos el pulso pedio en el empeine del pie y colocamos gel para facilitar la transmisión de sonido. Colocamos la sonda formando un ángulo de 45 grados con el pie y en sentido opuesto a la circulación del flujo arterial. Buscamos el pulso tibial posterior detrás del malleolo interno del tobillo. Colocamos gel y repetimos nuevamente el proceso. Continuar con el índice dedo-pie-brazo, el cual es el indicador más confiable a la hora de tener un paciente con una diabetes, ya que nos permite apreciar la perfusión en estos vasitos pequeños del pie que se encuentran en los dedos. Lo vamos a hacer a través de este aparato que vemos acá, que es parecido a un tensiómetro, pero lo único que es más chiquito. Este lo vamos a colocar en el primer dedo del pie. En caso de que el paciente se le haya amputado el dedo, se puede colocar en el segundo o en los demás dedos. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Vamos a colocar el fotoelectrodo una vez que se coloca el manguito y el fotoelectrodo se coloca en el extremo del pie. Entonces, la onda se va a producir la pletismografía de volumen de pulso. Esta se va a transmitir a través de todas las capas superficiales de la piel y la señal que nos va a proporcionar es la cantidad de glóbulos rojos que haya en la circulación. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? El manguito colocado en el dedo se va a insuflar hasta tal punto en que la onda que vemos en esto se vuelva plana, algo parecido a esto, y luego vamos a irlo desinflando lentamente. La presión sistólica se va a registrar en el punto en donde se vuelva a restablecer la forma de onda de la línea base. Y el índice se va a sacar igual, es la división entre la presión registrada a nivel del pie y la presión registrada a nivel braquial. Entonces los valores normales son entre 0.7 y 0.8. Si está por debajo de 0.7, hablamos de una enfermedad arterial periférica en un paciente que tenga una diabetes mellitus. Ahora vamos a hablar sobre las presiones segmentarias. Es importante destacar que esta se va a realizar una vez que ya tengamos determinada la patología de enfermedad arterial periférica, bien sea por el índice tobillo-brazo o por el índice dedo-pie-brazo. Bueno, ¿para qué nos va a servir esta prueba? Para conocer la extensión de la enfermedad, pero de una manera no invasiva. Entonces, ¿cómo vamos a realizarla? Principalmente, como siempre, se va a tomar la presión arterial sistólica en ambos brazos, braquial,
y nos vamos a quedar con el valor, el valor más alto. Posteriormente vamos a tomar 4 tensiómetros y los vamos a colocar en diferentes lugares del pie, que es el tobillo, infragenicular, supragenicular y en el muslo proximal. Es importante acotar que el brazalete debe ser un 20% mayor al diámetro de la extremidad donde lo vayamos a colocar, para darle la capacidad a la arteria de colapsarse. Y bueno, va a ser igual, se va a realizar con un traductor Doppler de 8 a 10 MHz y va a ser igual. Vamos a buscar en esta prueba la arteria pedia y la tibial posterior. Entonces, en esta siguiente diapositiva podemos apreciar cómo se vería el examen, tanto de las arterias segmentarias como la pletismografía de volumen de pulso, ¿verdad? Si recuerdan, creo que 2 diapositivas anteriores explicaban bien este tipo de ondas. Entonces, ¿cómo determinamos que la presión segmentaria está patológica o no? Bueno, si la persona o las presiones van bajando de segmento a segmento más de 10 puntos o de 10 milímetros de mercurio, hablamos de una oclusión. Por ejemplo, en el ejemplo A estamos viendo una persona que no tiene enfermedad arterial periférica. En el ejemplo B podemos apreciar que el paciente tiene una oclusión arterial periférica a nivel de infragenicular. En el ejemplo C podemos apreciar que el paciente no solamente tiene una oclusión arterial, sino que tiene una oclusión multinivel, a nivel infragenicular y a nivel supragenicular. Vamos a hablar de la prueba de ejercicio. Es una prueba súper importante porque nos puede desenmascarar una enfermedad arterial oclusiva crónica, que no aparecen cuando realizamos los índices o los estudios en reposo. La realizamos especialmente para los pacientes con síntomas sugestivos, pero como mencioné antes, que los índices nos salen normales. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué funciona? Debido a que el ejercicio normalmente nos va a aumentar la presión sistólica y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Un ejemplo, si un paciente tiene una estenosis arterial con un valor inferior al 70%, esta puede no ser suficiente para alterar el flujo sanguíneo. Sin embargo, si mandamos a este paciente a realizar ejercicio, esta estenosis moderada, entre comillas, se puede desenmascarar y el gradiente se va a aumentar con una reducción del índice tobillo-brazo. Es importante que la realicemos o sea, que no le hagamos al paciente por ejemplo, la prueba de los 6 minutos que se le realiza en EPOC, sino que esta prueba sea, como aquí vemos en la imagen, una caminadora siempre que nos indique tanto el kilometraje y el tiempo de ejercicio, para así poder determinar la medición de la distancia que ha caminado el paciente sin dolor y la distancia máxima de la caminata. La angiografía por resonancia magnética utiliza un campo magnético poderoso, ondas de radio y una computadora para evaluar los vasos sanguíneos y ayudar a identificar anormalidades o diagnosticar arteriosclerosis u otras anormalidades como puede ser aneurismas. Este examen utiliza la radiación ionizante y podrá requerir una inyección de material de contraste llamado galodinio, que presenta menos riesgo de causar una reacción alérgica que los materiales de contraste con yodo como se utilizan en otros tipos de imágenes. La angiografía por tomografía computarizada utiliza una inyección de material de contraste enriquecido con yodo y la tomografía computarizada para ayudar a diagnosticar y evaluar enfermedades de los vasos sanguíneos o condiciones relacionadas, tales como los aneurismas o los bloqueos. Aquí en la siguiente imagen podemos observar una angiografía por tomografía computarizada donde se observa la integridad de las arterias femorales de los miembros inferiores. Dada la calidad de la imagen, se puede observar anormalidades como
placas ateromatosas, aneurismas u otra anomalía que altere la estructura normal de la arteria. Y la angiografía por resonancia magnética es la que se utiliza gracias al campo magnético. También se pueden observar la integridad de los vasos, de las arterias, perdón, de los miembros inferiores, pero opinión personal diría yo que la AngioTAC tiene mejor calidad de imagen. Bueno, el tratamiento va a consistir en una parte que va a ser farmacológica y la otra va a consistir en la modificación de los factores de riesgo. Este tratamiento va a tener tres objetivos principales, que es mejorar la funcionalidad de los miembros inferiores, detener la progresión pues, de la aterosclerosis y evitar pues, complicaciones a futuro en los pacientes. El tratamiento específico para la enfermedad arterial oclusiva periférica incluye marcha diaria que va a ser programada y esta va a favorecer el desarrollo de colaterales y va a aumentar pues, la eficiencia metabólica en el músculo esquelético pues, de los miembros inferiores. Es muy importante tener en cuenta el cuidado de los pies, pues ya que se deben evitar traumas, fundamentalmente en casos donde hay isquemia crónica avanzada y en pacientes que pues, tengan diabetes. También es muy importante aumentar el suministro de oxígeno pues, en los tejidos que tienen isquemia. Hay unos medicamentos coadyuvantes que están aprobados por la FDA, que estos pues van a ser los siguientes. Primero vamos a empezar con la terapia antiplaquetaria, que esta va a consistir en el suministro de aspirina de 100 miligramos día y el clopidogrel de 75 miligramos día. A todos los pacientes que tengan enfermedad arterial oclusiva periférica, pues deben recibir ese tratamiento, pues excepto en aquellos pacientes que tengan intolerancia o alergias pues, a estos medicamentos que nombramos anteriormente. En la terapia para la claudicación, entonces está el cilostazol, que se debe dar 100 miligramos cada 12 horas. Este medicamento lo que me va a hacer es que me va a producir una vasodilatación arterial periférica con actividad pues, antiagregante y plaquetaria leve. Va a estar recomendado en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pues este va a estar contraindicado debido pues, a la asociación que tiene con la taquicardia ventricular no sostenida y pues hay un aumento de la mortalidad en estos pacientes por dicha causa. Otros medicamentos son la pentoxifilina, que se da 400 miligramos 3 veces al día con las comidas, y lo que va a hacer es que me va a disminuir la viscosidad de la sangre. Y la L-carnitina, que pues se dice que mejora el metabolismo del músculo esquelético, pero pues su eficacia en el tratamiento no ha sido establecida con mucha claridad. Hay unos factores de crecimiento angiogénico que están en estudios, pues ya que estos van a ofrecer la esperanza de que exista pues la revascularización farmacológica en el futuro. Estos factores consisten en el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor básico de crecimiento fibroblástico. Como habíamos hablado al inicio del tratamiento, la modificación de los factores de riesgo es fundamental en estos pacientes, ya que estos pueden ayudar a reducir la progresión e incluso pues, pueden revertir la enfermedad. Entonces, como el primero y el más importante está el control del tabaco, que me va a ayudar a reducir la progresión pues, de la enfermedad y es la intervención terapéutica no invasiva más importante para la preservación pues, de las extremidades. Los fumadores con enfermedad arterial oclusiva periférica van a tener una claudicación significativamente más severa y peor tolerancia pues, al ejercicio que aquellas personas que no fuman y padecen esta enfermedad. También pues, dejar de fumar es un factor crítico para el éxito pues, alejado de cualquier revascularización. Es muy importante decirle al paciente que si él sigue fumando, pues va a aumentar el riesgo de complicaciones pues, de la enfermedad arterial oclusiva periférica y pues lo puede llevar hasta la muerte.
Además, pues los que requieren una intervención quirúrgica pues tienen de un 3 a un 4.7 veces más riesgo de fracaso en la revascularización y un aumento pues en el riesgo de amputación de los miembros. También encontramos el control lipídico, que pues va a ser principalmente en la modificación pues de la dieta, que nos va a alterar positivamente el perfil lipídico y puede disminuir la progresión de la enfermedad arterial oclusiva, también de eventos cerebrovasculares y la enfermedad cardiovascular. El uso de estatinas en pacientes pues, con enfermedad arterial, con o sin una enfermedad cardíaca previa, va a reducir el riesgo de infarto agudo de miocardio, ataques cerebrovasculares y muertes pues, por causas vasculares. En estos pacientes vamos a tener unas metas que son las siguientes: un colesterol HDL mayor a 45 miligramos sobre decilitro, un colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro y unos triglicéridos menor a 160 miligramos sobre decilitro. El control de la presión arterial, entonces pues tenemos que los pacientes hipertensos con enfermedad arterial oclusiva periférica tienen un riesgo elevado de eventos cardiovasculares y el objetivo terapéutico que vamos a tener con estos pacientes es llevarlos a una presión arterial menor de 140/90. Esto se va a lograr por medio del uso de IECAS, que son especialmente beneficiosos en pacientes con enfermedad arterial oclusiva periférica y me va a ayudar a prevenir infartos agudos de miocardio, ataques cerebrovasculares y muertes, y pues además de ser un antihipertensivo eficaz. Y los beta bloqueadores, que estos van a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares perioperatorios. Y el control de la glicemia, entonces en pacientes con diabetes, el control de la glicemia pues reduce las complicaciones microvasculares que pueden llevar al pie diabético. Ya pues esta es la principal complicación y la más grave en caso tal de que exista enfermedad arterial oclusiva periférica. En estos pacientes se debe recomendar caminar 2 kilómetros, pues parando cuando sea necesario, de forma cotidiana para mejorar pues la distancia recorrida y que el paciente no sienta dolor.